Te dejamos a Sí, vos. sí, sí. Bueno, comparto pantalla entonces. Un momentito. Em, ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, sí se ve. Bien. Bueno, en este caso es un centro de interpretación de la naturaleza ubicado en las cataratas del Iguazú. El emplazamiento. Bueno, aquí se ve en una vista satelital las cataratas, concretamente. Acá vemos que, bueno, aquí explico un poco abajo de qué se tratan las cataratas, que se localizan sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y estados brasileños, y que es un sector que está dentro del Parque Nacional Iguazú, que fue elegida como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Por lo tanto, de esa manera justifico la ubicación del centro de interpretación. Bien, la idea. La idea, lo que se busca generar son unos miradores. Se busca usar la característica de alternancia del plegado corrugado con el fin de aprovechar hacia una dirección el máximo posible de visuales, colocando paneles de vidrio en esas caras. Y hacia el lado opuesto se colocan captores solares para alimentar energéticamente el complejo de manera sustentable. Esto es algo que está bueno, que les pedimos que lo traten de hacer, este tipo de croquis conceptuales donde uno eh, refleja la idea, ¿no? Aquí lo que se busca es, bueno, de un lado de cada módulo de los plegados hay caras vidriadas que permiten visuales orientadas, y del otro lado se colocan captores solares en la búsqueda de darle una autonomía energética a estos miradores. eh, Perdón, aclaración. En este caso, por ser un ejemplo breve, no está desarrollado también como en el otro caso todo el programa del centro de interpretación. Tomen principalmente la cuestión conceptual y la idea. Bueno, en estos cortes se ve como una persona en los miradores puede ver hacia el frente, puede ver hacia distintos lugares, y del otro lado se recibe la incidencia del sol a través de los captores solares. Y lo que podría ser una distribución como continuación de las pasarelas y de los miradores. Tipo de plegado. Bueno, en este caso se usa el plegado corrugado de patrón Miura-Ori. Acá tenemos el patrón de pliegue, es importante que traten de ponerlo siempre en los trabajos prácticos, y una imagen del plegado, que es uno de los que acaba de explicar bastante la arquitecta Keiko. Plegado en papel. Bueno, aquí un ejemplo ya plegado por mí, y estudiando esta cuestión de la movilidad que explicaba Keiko también, de cómo esta superficie plegada se adapta a ciertas curvaturas. Entonces, bueno, se estaba estudiando un poco eso. Y la cuestión del sol también, lo interesante de esta incidencia solar sobre unas caras y sobre las otras no, que era parte de lo que estaba buscando. Procedimiento de plegado digital. Bueno, en este caso, yo conseguí la imagen del patrón de pliegue, lo inserté en Rhinoceros, generé unas superficies, o sea, calqué de la misma manera que mostraba en el ejemplo anterior, de la clase pasada, hice un calcado del patrón de pliegue,
de un módulo, al cual después le voy a aplicar una matriz. Con ese módulo genero unas superficies. Yo aquí abajo voy poniendo algunos así rápidamente, algunos comandos y herramientas. Luego utilizo el comando rotar 3D para ir moviendo cada superficie. Ahí vamos viendo cómo las desplazo y se van. Lo importante es que se mantenga la unión de las aristas y los vértices. Una consulta, ¿se ve mi cursor cuando yo marco cosas o no se ve? Se ve Sí, se ve. perfecto. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, así voy levantando cada una de las caras con el comando rotar 3D. Luego, perdón, en este caso, para simplificarme, lo que hice fue aplicar una simetría después. Ustedes podrían seguir haciendo rotar y desplazándolo. Bueno, aplico una simetría. No, perdón, hay una salvedad acá. Yo apliqué simetría. Ustedes se van a encontrar con algunas de estas cuestiones cuando trabajen. Fíjense acá en la vista superior, a ver la diapositiva anterior. Cuando yo hago rotar 3D y defino esta arista como eje de rotación y lo levanto, se produce, fíjense en la vista superior, una especie de fase por la propia geometría del plegado, porque los ejes están cruzados. Si yo hago lo mismo con esta otra cara y hago rotar 3D, esta otra cara va a avanzar, digamos, hacia este lado. Y lo que se va a producir es un cruce. Para que eso no suceda y para realmente imitar el comportamiento del papel, por eso el papel se deforma alométricamente cuando uno, desde el punto plano, estirado donde se ve el patrón de pliegue, y va cambiando su geometría a medida que lo vamos achicando y se va plegando por las distintas cicatrices que ya hemos desarrollado. Entonces, yo aplico rotar 3D en la primera cara, pero después voy a aplicar la simetría. Y fíjense que es como que se corre un poquito. No importa, yo estoy generando el módulo de plegado, el cual después lo voy a acomodar y lo voy a repetir. Bueno, ahí lo vuelvo a poner, una vez que ya los acomodé, lo vuelvo a poner en una posición horizontal y vuelvo a realizar una simetría. Fíjense, acá se ve estas líneas antes de que uno le dé el OK al comando, de cómo se produce la simetría. Y una vez que realizo la simetría, esto se va a, va a aparecer ya concretamente y lo voy a situar, voy a desplazar este punto al vértice este. Esta es una forma de hacerlo. Ustedes pueden encontrar su forma, pero esta forma lo que busca es que no se deformen las aristas. Busca emular lo que es un plegado real en el papel. Porque yo podría tomar puntos y empezar a levantar vértices o desplazar aristas, pero se producirían deformaciones que no serían, no responderían a lo que realmente pasa en el papel, en el cual en cada superficie entre pliegues no hay una deformación, permanece plano. Por eso este sistema de simetrías. Bueno, una vez que tengo constituido, ya acomodé todas las caras y tengo constituido el módulo, fíjense que abajo se ve el mapa, digamos, el patrón de pliegue de un solo módulo, y fíjense cómo se han desplazado, porque perdonen que sea insistente, pero quiero que quede claro, porque estoy imitando el comportamiento del papel. Fíjense que acá en la vista superior, yo para que este pliegue se eleve, hubo una reducción en la superficie que cubre. Eso ustedes lo van a experimentar cuando hagan un pliegue en papel y vean que cuando el papel está estirado cubre una superficie mucho mayor que
que cuando nosotros lo vamos plegando, que es algo que podría ser bien utilizado, podría ser utilizado a nuestro favor si quisiéramos hacer algún tipo también de plegado con alguna movilidad, imaginándonos que el pliegue se abre, se expande o se retrae para generar algún efecto, ya sea alguna cubierta móvil, alguna piel que se comporte de cierta manera o cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra en la cual puede ser útil. Bueno, vuelvo nada más a decir esto. Utilicen operaciones de rotación y de simetría para que no se produzcan deformaciones en las caras originales y esto se comporte como el plegado real. Bueno, lo que hago después es simplemente hacer una matriz con ese módulo y genero todo un plegado de una dimensión X. Con ese pliegue, lo que voy a hacer es, ¿se acuerdan el croquis que tenía y se acuerdan lo que hacía con las manos, con el pliegue real? Esto, bueno, para emular eso, voy a generar una superficie de revolución, un medio tubo que lo genero a través de dos curvas y hago un barrido por una arista, lo pueden generar de muchas maneras, pero quiero que esto sea la base sobre la cual yo voy a utilizar el comando fluir por superficie, si se acuerdan, cuando lo hemos estudiado en técnicas digitales, y los que siguen usando Rhino seguramente lo tienen mucho más fresco. Y ese comando me va a permitir que yo pueda adaptar este patrón, este pliegue, y hacer que se curve y que siga la geometría de esta superficie. Cuando lo aplico, pasa esto. Entonces el patrón se adaptó a la geometría de la superficie que había generado esa semitubular, digamos, es como una silla de montar. Es, es una especie de paraboloide hiperbólico. Creo. Corregime, Keiko, si digo alguna macana. Paraboloides, sí, de acuerdo, de acuerdo. Paraboloide Es, hiperbólico. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bien, después lo que hago, bueno, en este caso decidí volver a hacerlo, pero ya cambiando, trabajando con una capa buscando lo que quería generar como el concepto, que era que las caras orientadas hacia un lado sean vidriadas y las otras sean opacas y tengan paneles solares. Y además agregué una estructura en todos los bordes para ya tener una estructura constructiva. Entonces vuelvo a hacer el comando fluir por superficie y ahora se adapta junto con la estructura esa que acompaña todas las aristas de los pliegues y con con los materiales diferenciados en unas caras y en otras. Formalización conceptual de la idea, conceptual. Acá se pide que ustedes después desarrollen además un poco más lo que pasa adentro. Pero bueno, vemos acá cómo podría aplicarse. Y cómo podrían funcionar estos miradores. Bien, y tengo para mostrarles también, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra. Bueno, como después, haciendo una síntesis, termino volcando lo que desarrollé en el práctico en una composición de lámina.
en la cual pongo un render principal, acompaño, por ejemplo, con los croquis, estos conceptuales que había desarrollado, explicando cuál era mi idea, acompaño con una pequeña planimetría, planta, frente, vista lateral, la descripción del emplazamiento la sintetizo bastante. Esto yo les quiero marcar la diferencia, hice varias observaciones así en prácticos que me tocó corregir, bueno, de que fíjense que hay una parte en PowerPoint para hacer una exposición, como la que yo les hice recién, y concluye en una lámina con una composición ya de infografía, con el formato del concurso, pero como hay que tratar de sintetizar. Yo he percibido que en muchos trabajos hay como mucha información del emplazamiento, que está buenísimo que la tengan, pero después ustedes tienen que buscar el hacer foco en qué es lo que les interesa, cuál es el objeto de estudio, y que en pocas imágenes ya se pueda, en pocas imágenes y en poca información se pueda entender el concepto. Entonces, muchas veces tienen como información de más que no aporta a lo que estamos haciendo, y termina generando una distracción porque uno no sabe qué leer y se hace mucho. Imagínense que después en la composición de la lámina van a tener mucho menos espacio para explicar el emplazamiento, y van a tener que ser aún más sintéticos. Bueno, en la segunda lámina muestro el otro render, explico algo de un concepto biomimético en el cual yo me inspiré en la piel del yacaré, que usa la piel como elemento captor de energía solar. La envolvente del edificio entonces busca usar la característica de alternancia del plegado corrugado con el fin de aprovechar hacia una dirección el máximo posible de visuales, colocando los paneles de vidrio, lo que contaba, y hacia el lado opuesto las caras son captores solares para alimentar energéticamente al complejo de manera sustentable. Entonces en esto me inspiraba en la piel del reptil, como puede captar también la energía solar, y de esa manera, y bueno, también son animales que están relacionados al sitio. Bueno, acá también agrego estos croquis, estos esquemas de funcionamiento del envolvente, complementa la idea de concepto, qué pasa con los rayos solares cuando inciden de un lado, cómo las visuales desde el interior se pueden proyectar hacia afuera, cómo funciona la célula en sí. Hago un detalle un poco más cercano, un croquis nada más. Y bueno, muestro también, acá tal vez le podría agregar algún paso más al procedimiento de plegado papel, pero también tienen que tratar de que sea sintético. Y también hice una síntesis del procedimiento de plegado digital, que ustedes vieron cómo lo desarrollé en el PowerPoint, pero acá en la lámina tengo que tratar de sintetizarlo. Y no dejo de hacer referencia al tipo de pliegue. Y bueno, acá más chiquitito, obviamente queda una descripción más completa del patrón de pliegue, que por supuesto, si alguien tiene interés en verlo, ya hace foco en esa parte. Pero está claro que esta viñeta de aquí habla sobre el tipo de pliegue, como lo dice su título, corrugado patrón Miura. Bueno, este es un ejemplo que tengo para mostrarles. Lo cierto es que estas cosas han sido desarrolladas en el año 2017, creo. Así que hoy, estando en el año 2022, 5 años después, teniendo muchísima más tecnología, teniendo motores de render en tiempo real y todo súper picante, podemos incluso hacer cosas bastante más interesantes. Pero bueno, espero que les sirva como guía, ejemplo. Y si alguien tiene alguna consulta, me dice, aprovechen ahora.